Te han contado que el hormigón romano era débil, que el acero de Damasco era pura leyenda, que las pirámides necesitaron ayuda extraterrestre y que los antiguos griegos eran incapaces de construir computadoras. Cada una de estas afirmaciones es rotundamente falsa, y las pruebas, ahora mismo, están siendo analizadas en laboratorios por científicos que están demoliendo todos los supuestos sobre la ingeniería ancestral que aparecían en los libros de texto. ¿Qué ocurre cuando la tecnología moderna finalmente alcanza las construcciones antiguas y las descifra? En enero de 2023, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderado por el profesor Admir Masik, publicó sus hallazgos en Science Advances tras examinar hormigón de 2000 años de antigüedad procedente de Prinum, en Italia. Descubrieron algo que nadie esperaba: motas blancas dispersas por todo el material. Durante décadas, los arqueólogos habían descartado estos cúmulos de cal como el resultado de una ejecución descuidada, una mezcla deficiente, un control de calidad inexistente. Pero Masik planteó la pregunta obvia que nadie más había hecho. Si los romanos habían perfeccionado sus recetas de hormigón durante siglos, documentadas en los textos de Vitruvio alrededor del 30 al 20 antes de nuestra era, ¿por qué iban a descuidar repentinamente el producto final? Cuando los constructores romanos mezclaban cal viva con ceniza volcánica y agua, en un proceso que los investigadores ahora llaman mezcla en caliente, la reacción generaba un calor inmenso. Esto creaba una estructura nanoparticulada frágil dentro de cada mota de cal. 2000 años después, cuando aparecen grietas en el hormigón romano, éstas se desplazan preferentemente a través de esas motas de cal de gran superficie. El agua se filtra, la cal reacciona, el carbonato de calcio cristaliza y la grieta se sella. En cuestión de 2 semanas, la filtración de agua se detiene. Imagina esto: un material que se repara a sí mismo. En diciembre de 2025, el equipo regresó a Pompeya. Allí, examinaron una casa congelada en plena renovación, cuando el Vesubio entró en erupción en el 79 de nuestra era. La evidencia era irrefutable. Montones de cal viva seca, mezclada con ceniza volcánica, yacían junto a las paredes en construcción. Los constructores estaban utilizando la mezcla en caliente hasta el momento en que la montaña los sepultó. No era una técnica olvidada, era la práctica estándar. La cúpula del Panteón, consagrada en el 28 de nuestra era, se extiende a 42 metros sin una sola armadura de acero. Sigue siendo la cúpula de hormigón no armado más grande de la Tierra. Los ingenieros modernos no pueden igualarla. Ni siquiera se acercan. La industria del hormigón bombea cada año 6.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, produciendo cemento Portland que se deteriora en cuestión de décadas. El hormigón romano ha perdurado milenios y en el proceso ha almacenado carbono. Esta información fue corroborada por MIT News en enero de 2023 y por Scientific American el 24 de febrero de 2024, quienes realizaron una confirmación independiente del análisis del sitio de construcción en Pompeya. Ahora, volvamos a los datos. Navíos rusos ardiendo en el mar. En el año 814 de nuestra era, las fuerzas búlgaras capturaron 36 sifones y barriles repletos de una sustancia misteriosa, pero no pudieron aprovecharla. El arma en cuestión era el fuego griego. Su fórmula se perdió con el imperio y hasta el día de hoy desconocemos su composición. Pero no se trata solo de la fórmula. Era una integración completa de química, metalurgia y arquitectura naval. Los manuales militares bizantinos describen dromones, naves especializadas equipadas con sifones de bronce montados en la proa. Tripulaciones, conocidas como sifonarios, operaban estos lanzallamas a presión. El líquido que contenían ardía sobre el agua, adhiriéndose a todo lo que tocaba. Según relatos contemporáneos, solo podía extinguirse con una mezcla de vinagre, arena y orina añeja. El cronista Teófanes relata que los enemigos, aterrorizados, se arrojaban al mar, prefiriendo ahogarse antes que ser consumidos por las llamas. En los años 717 y 718 de nuestra era, un asedio fue interrumpido. Otra flota árabe había bloqueado la capital durante un año entero. El fuego griego, una vez más, los derrotó. Los Rus de Rusia se toparon con esta arma en los años 941 y 1043. Ambas invasiones fracasaron. El emperador Constantino Porfirogéneta escribió en De Administrando Imperio, alrededor de los años 945 a 959 de nuestra era, que un ángel reveló el secreto a Constantino y le ordenó no compartirlo jamás fuera de la familia imperial ni producirlo fuera de Constantinopla. La compartimentación era absoluta. Los operadores sabían cómo comprimir y rociar el líquido. Los químicos conocían un componente.
los metalúrgicos, la construcción de los sifones, los constructores navales, las especificaciones de los dromones. Pero nadie poseía la imagen completa. Algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de una forma temprana de pólvora. Otros lo rechazan. Las pruebas modernas no logran replicar las descripciones históricas. Se dice que la sustancia emitía un rugido ensordecedor y un humo denso, ardiendo con más intensidad sobre el agua que sobre la tierra. Cheirosifones manuales. Lanzallamas cheirosifones manuales. Lanzallamas portátiles descritos por León VI y Nicéforo II, contra máquinas de asedio y formaciones de infantería. También llenaban granadas de cerámica y las lanzaban con catapultas. Estas complejas granadas pesaban menos de 9 kilogramos y alcanzaban distancias de 400 metros, dispersando púas cubiertas de líquido inflamable. Durante 7 siglos, esta arma definió las guerras en el mar Mediterráneo. Luego desapareció. El napalm posee propiedades químicas similares, pero la fórmula bizantina original se desvaneció en la historia. Perdida, irrecuperable. Imagina encontrar un naufragio ancestral hundido entre el 60 y el 70 antes de nuestra era. Un tesoro rescatado del fondo del mar. Estatuas, cristales, joyas, monedas y un extraño bloque de bronce corroído. ¿Qué secreto ocultaba este objeto? Era como hallar un Xbox en un castillo medieval, una anomalía tecnológica que desafiaba nuestra comprensión del pasado. En 2005, Tony Fried, matemático y cineasta del University College London, inició una investigación exhaustiva. Su equipo obtuvo permiso para escanear en 3 dimensiones los 82 fragmentos que sobrevivieron al paso del tiempo. Los escáneres revelaron algo asombroso: texto, instrucciones, descripciones de funciones. Al ingresar una fecha, el artefacto mostraba la posición de los planetas, las fases de la Luna, predicciones de eclipses y hasta un calendario de los Juegos Olímpicos, basado en los calendarios griego, egipcio y babilónico. La esfera frontal seguía el curso del Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En la parte posterior, 2 esferas circulares revelaban aún más secretos. La superior armonizaba los meses lunares con los años solares, utilizando el ciclo de Metón de 19 años, descubierto por los babilonios. La inferior calculaba los eclipses mediante el ciclo de Saros de 223 meses. Una esfera más pequeña marcaba los festivales deportivos en ciclos de 6, 76 y 223 años. Cada número correspondía a ciclos astronómicos precisos. El mecanismo contenía una asombrosa amalgama de conocimiento matemático del mundo antiguo: astronomía griega, registros periódicos babilónicos, medición del tiempo egipcia. Presentaron un artículo, pero nadie parecía dispuesto a escuchar. Entonces, construyeron una simulación por computadora, teniendo en cuenta los errores de fabricación medidos por Michael Edmonds, astrofísico de la Universidad de Cardiff, en 2006. Consideraron los característicos dientes triangulares del mecanismo, que reconstrucciones anteriores habían simplificado. Pero, ¿qué pasaría si esos errores fueran cruciales? Según esta simulación, los dientes de los engranajes se saldrían de su sitio. Los usuarios podrían hacerlo funcionar durante unos 4 meses antes de que se bloqueara, necesitando un reinicio completo. Como intentar reparar una impresora moderna. Si las mediciones de Edmonds son correctas, el mecanismo no habría funcionado como una herramienta astronómica práctica. Sería un juguete, una exhibición educativa, una prueba de concepto que no podía mantener su funcionamiento. Aristadis Fulgaris, de la Dirección de Cultura de Salónica, señaló que 2000 años bajo el agua habían transformado el bronce en atacamita, un mineral frágil. La corrosión habría distorsionado cualquier medición. Los escaneos actuales no pueden revelar las dimensiones originales. ¿Podría haber funcionado perfectamente cuando era nuevo? Estamos viviendo un naufragio, no un dispositivo inmaculado. En junio de 2024, investigadores de la Universidad de Glasgow publicaron un análisis en el Horological Journal, utilizando técnicas estadísticas de estudios de ondas gravitacionales. Examinaron el anillo del calendario. Radiografías revelaron orificios irregularmente espaciados debajo del anillo. Estimaciones anteriores variaban entre 347 y 367 orificios. 354. Esa cifra corresponde a un calendario lunar, no al calendario solar egipcio como se suponía. Esto sugiere que el mecanismo seguía los años lunares griegos, no los solares. Era más sofisticado de lo que se pensaba. Otro sistema de calendario, cálculos más complejos, pero el problema del atasco persiste. Construyeron los antiguos griegos un dispositivo increíblemente intrincado que requería una corrección manual constante, como un reloj mecánico que necesita ajustes frecuentes.
¿O nuestras mediciones son defectuosas? Tony Fried, del equipo de investigación Antikythera UCL, calificó los resultados de simplemente incorrectos, citando otro calendario lunar más preciso ya identificado en el mecanismo. La batalla académica continúa. El dispositivo es real, la ingeniería es asombrosa, pero ¿funcionó realmente? Esa sigue siendo una de las mayores incógnitas de la historia. Existían espadas, según la leyenda, tan afiladas que podían cortar una tela de seda al caer. Los caballeros cruzados pagaban fortunas por poseerlas. Durante siglos, los herreros europeos intentaron replicarlas, pero todos fracasaron. El secreto se perdió alrededor de 1750 después de Cristo. O tal vez no. Evidencias arqueológicas de mediados del primer milenio antes de nuestra era revelan su producción en Golconda, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu y Sri Lanka. Los herreros indios llenaban pequeños crisoles de arcilla con hierro de fundición, carbón vegetal y hojas secas de plantas que contenían vanadio. Sellaban los crisoles y los calentaban en hornos de carbón a temperaturas que oscilaban entre 1400 y 1450 grados Celsius. Luego los dejaban enfriar lentamente y los rompían. En su interior encontraban lingotes en forma de disco con líneas brillantes de cementita, carburo de hierro, la firma del acero Boots. Estos lingotes se recalentaban y templaban. El proceso de templado era sagrado, ritualizado, casi mágico. La leyenda decía que las hojas se templaban en sangre de dragón. Una carta de una familia pakistaní dirigida al Museo Metropolitano de Arte afirmaba que la espada damascena de su tatarabuelo había sido templada al ensartar a un enemigo. La sangre, según ellos, enfriaba la hoja. La alta concentración de carbono, combinada con técnicas de soldadura por puntos y un control preciso de la temperatura, creaba bandas de cementita. Un núcleo central de carburo de hierro rodeado de acero más blando, plegado, martillado. La baja temperatura generaba una matriz superplástica, simultáneamente fuerte y flexible. Las pruebas realizadas a las hojas supervivientes muestran una resistencia a la tracción promedio de 1070 megapascales. El acero moderno laminado en caliente alcanza los 965. El acero de Damasco era en efecto superior. Los herreros sirios, sin embargo, no comprendían la metalurgia. Creían que se trataba de una técnica y un ritual. Cuando la composición del material cambió, sus métodos fallaron. El secreto no residía en la forja, sino en el mineral. H. Pendrech trabajó en la recreación de lingotes Woods que coincidieran con la fórmula india original. Lograron crear acero al crisol con patrones hipereutectoides, con bandas de cementita visibles. Los herreros contemporáneos ahora pueden producir acero con patrones damasenos. Existen dos métodos. La soldadura de patrones, donde se sueldan diferentes tipos de acero y luego se pliegan, creando patrones superficiales. Este método es el que utiliza la mayoría de los fabricantes de cuchillos modernos. Pero este no es el auténtico acero Woods. El segundo método implica la utilización de acero Woods real, empleando la composición correcta del mineral y técnicas de crisol, con sus impurezas características. ¿Por qué los herreros no se adaptaron? Porque no sabían por qué funcionaba. Christopher Dunn publicó la central eléctrica de Giza en 1998, afirmando que las pirámides eran, en realidad, centrales eléctricas. En 2024 lanzó una secuela, conectando a Nikola Tesla con el complejo de Giza. Ningún arqueólogo creíble acepta ninguna de estas afirmaciones, pero las pirámides sí guardan secretos reales, documentados y verificados, de los que casi nadie habla. Construida durante la Tercera Dinastía, entre 2670 y 2650 antes de nuestra era, bajo el reinado del faraón Dieser, la estructura alcanza entre 60 y 62 metros de altura. Se trata de la primera construcción colosal de piedra en Egipto. Pero, ¿qué secreto se esconde realmente? Lo que encontraron fue un avanzado sistema hidráulico, no rampas, no extraterrestres, ingeniería hidráulica pura. El Wadi Busir, un curso de agua estacional, atraviesa la meseta de Saqqara. Los antiguos egipcios excavaron zanjas y canales para redirigir el flujo del agua. Bajo tierra existen cámaras de granito con tapones de piedra. Estas almacenaban el agua utilizada para el levantamiento hidráulico de los bloques de piedra. Dos enormes pozos verticales, situados en los lados norte y sur del complejo, tienen 7 metros de ancho y alcanzan entre 92 y 98 pies de profundidad. El pozo norte se encuentra directamente debajo de la pirámide de Dyeser. Esto explicaría cómo los egipcios de la Tercera Dinastía movieron las piedras antes de desarrollar los avanzados sistemas de rampas utilizados en Giza. El autor principal, Xavier Landreau, señaló que la documentación histórica de este período es muy limitada.
Los primeros textos de las pirámides aparecen en la quinta dinastía. La pirámide de Dyeser fue construida 2 dinastías antes. No han sobrevivido instrucciones, pero la infraestructura permanece. Pero las revelaciones no terminan aquí. En Giza surgieron otras incógnitas. En mayo de 2024, la revista Smithsonian informó sobre investigaciones realizadas por la Universidad Internacional Higashi Nippon, la Universidad de Tohoku y el Instituto Nacional de Astronomía y Geofísica de Egipto. Utilizaron radar de penetración terrestre y tomografía muónica. ¿El resultado? Encontraron anomalías bajo la pirámide de Kefren. No un simple túnel, sino una posible ciudad subterránea. No son las ruinas de la Atlántida. Una estructura plana en forma de L, conectada a una estructura más profunda. La parte menos profunda fue rellenada con arena después de la construcción. ¿Podría ser una entrada? ¿A qué? Algunos sugieren que se trata de estructuras que se extienden por kilómetros bajo las 3 pirámides principales. Haas calificó estas ideas como falsedades difundidas por personas sin experiencia en la civilización egipcia antigua. Afirmó que no se emitieron permisos para trabajar dentro de la pirámide de Kefren, ni se utilizaron dispositivos de radar con autorización. El Consejo Supremo de Antigüedades confirmó que no se aprobaron proyectos que respaldaran estas afirmaciones. Pero, ¿y si los verdaderos descubrimientos fueran aún más sorprendentes que las teorías conspirativas? Investigaciones publicadas por el profesor de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Drexel, Michel Barsoum, y sus colaboradores, sugieren que algunos bloques de las pirámides no fueron esculpidos, sino moldeados. Una forma temprana de hormigón. El equipo encontró compuestos minerales y burbujas de aire en la piedra que no se encuentran de forma natural. Encontraron dióxido de silicio en proporciones que no corresponden a la cantera de piedra caliza, pero sí a una mezcla de piedra caliza triturada, arcilla, cal y agua. El análisis de Barsoum reveló que los bloques contienen cemento geopolimérico. Esta teoría la había propuesto años antes Joseph Davidovich del Instituto Geopolimérico de Francia. Nadie le creyó. El análisis microscópico lo confirmó. Los egipcios disolvían la piedra caliza en gigantescas piscinas sobre el Nilo. Añadían cal triturada, tierra de diatomeas y agua. Vertían la mezcla en moldes de madera y la dejaban fraguar. Esto explicaría por qué algunos bloques encajan tan precisamente sin dejar espacio ni para un cabello. También explicaría por qué, a pesar de los millones de toneladas de piedra aparentemente esculpida en Giza, no se han encontrado cinceles de cobre. Nanotecnólogos inconscientes crearon una piedra caliza de 4.500 años tan precisa que engañó a generaciones de geólogos. Barsoum señala que esta tecnología es más sencilla y respetuosa con el medio ambiente que el moderno cemento Portland. Las materias primas están en todas partes. Piedra caliza, cal, tierra de diatomeas. La recreación de este método reduciría las emisiones de dióxido de carbono en miles de millones de toneladas al año. Pero, ¿qué pasa con las losas de granito de 70 toneladas en el interior de la Gran Pirámide? Esas no fueron vertidas, siguen siendo un enigma. ¿Cómo levantaron los egipcios de la cuarta dinastía un granito tan pesado a tal altura, utilizando tecnología de la Edad de Bronce? Aún no se sabe. Podrían haber empleado la teoría de los elevadores hidráulicos. Las teorías de las rampas siguen existiendo. Las teorías de las rampas internas sugieren que las rampas se construyeron dentro de la pirámide a medida que se elevaba. Las teorías de las rampas externas proponen estructuras temporales masivas. Las teorías de la lubricación con agua muestran que humedecer la arena reduce significativamente la fricción, facilitando el deslizamiento de los trineos. Papiros del año 1550 antes de nuestra era describen la extracción de piedra caliza de las canteras de Tura y su transporte río arriba por el Nilo. Las cuadrillas trabajaban en turnos rotatorios. Se les pagaba con cerveza y pan. No eran esclavos, sino trabajadores cualificados. Los arqueólogos han encontrado cementerios de trabajadores cerca de Giza, lo que demuestra que estas personas eran respetadas, bien alimentadas, alojadas en barracones y enterradas con honores. Heródoto afirmó que 100.000 esclavos construyeron las pirámides en 20 años. Escribió 2.000 años después de la construcción y se equivocó. Las estimaciones modernas sugieren entre 20 y 30.000 trabajadores durante las temporadas de construcción más intensas, cuando las inundaciones del Nilo imposibilitaban la agricultura. Turnos de 3 meses. Las pirámides eran proyectos nacionales, cada región contribuía. El traslado de estas piedras unió a Egipto bajo la autoridad real divina. El faraón se convirtió en un dios a través de la arquitectura. Eran ciudadanos que participaban en los mayores proyectos de ingeniería de la historia de la humanidad. Y en patrones de distribución que nadie notó. Los verdaderos descubrimientos son ignorados,
mientras que las fantasías se propagan. El fuego griego, un arma legendaria, permanece como un enigma sin resolver. Conocemos sus componentes básicos, pero las proporciones exactas y el método de preparación continúan eludiéndonos. ¿Qué secretos guarda esta fórmula ancestral? El acero de Damasco, famoso por su resistencia y belleza, exigía una composición de mineral que hoy nos resulta inalcanzable. Durante 200 años, su técnica se perdió, hasta que en el año 98, Joven redescubrió la clave en la composición del mineral. El mecanismo de Anticitera, un artefacto asombroso, fue construido 2000 años antes de la supuesta invención de las computadoras mecánicas. Los ingenieros de la antigüedad sabían lo que hacían, lo documentaron meticulosamente, pero nosotros, ¿ignoramos sus registros, asumiendo que exageraban? Parece que estábamos equivocados. Imperios que se derrumban, bibliotecas reducidas a cenizas, gremios extintos, tradiciones orales desvanecidas, técnicas que existieron, pruebas que persisten, pero la cadena del conocimiento irremediablemente rota. Con la caída del Imperio bizantino, el secreto del fuego griego se desvaneció. Cuando los depósitos de mineral de Bots en la India cambiaron, el acero de Damasco dejó de existir. Y tras el colapso del Imperio romano de Occidente, el hormigón de mezcla caliente cayó en el olvido, aunque el Imperio romano de Oriente lo siguió utilizando durante siglos antes de que esta sabiduría también se perdiera. Piensa en esto. La transición al cemento geopolimérico, basado en métodos del antiguo Egipto, podría revolucionar la construcción. La implementación de las técnicas romanas de autorreparación eliminaría el reemplazo constante de la infraestructura. El mecanismo de Anticitera es una prueba irrefutable de que las civilizaciones antiguas poseían un profundo entendimiento de la astronomía compleja y la ingeniería mecánica. Su conocimiento de los ciclos planetarios era asombrosamente preciso. Su habilidad para fabricar máquinas con engranajes, una realidad innegable. Descartarlos como primitivos es un error que nos perjudica activamente. La tomografía muónica revela una cavidad misteriosa sobre la gran galería de la pirámide de Giza. Su propósito, desconocido. El egiptólogo Zahi Hawass promete revelaciones para el año 2026, utilizando tecnología de escaneo que no requiere perforación ni excavación. La pirámide, un monumento milenario, aún guarda secretos en sus entrañas. No los hemos descubierto todos, pero finalmente estamos formulando las preguntas correctas, empleando métodos científicos rigurosos, en lugar de recurrir a teorías sobre extraterrestres y centrales eléctricas. Diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión. El análisis de un sitio de construcción en Pompeya demostró, de manera concluyente, que los romanos utilizaban la mezcla en caliente. Las pruebas eran abrumadoras. Pilas de cal viva sin mezclar y pusolana, muros parcialmente construidos que mostraban el proceso de mezcla en curso, y análisis químicos de mortero que confirmaban la hipótesis de la mezcla en caliente. Ya no era especulación, sino documentación, evidencia física, observación directa de los métodos de construcción romanos, congelados en el tiempo por la ceniza volcánica. Los romanos, de hecho, empleaban cal viva en reacciones exotérmicas para crear un hormigón autorreparable. Ahora, nosotros podemos replicarlo, y deberíamos hacerlo. Pero el método científico exige verificación antes de proclamar certezas. Ahí radica la diferencia entre la arqueología y la mera fantasía. Los verdaderos investigadores declaran: creemos haber encontrado esto. Aquí están nuestras pruebas. Esto es lo que necesitamos para confirmarlo. Los impostores, en cambio, afirman: hemos descubierto la Atlántida, sin duda alguna. No hagan preguntas, confíen en nosotros. La clave reside en una comprensión genuina de la química. Cuando no logramos comprender cómo se hizo algo, el problema reside en nuestra propia comprensión, no en las habilidades de quienes lo crearon. Cada enigma significativo relacionado con la tecnología ancestral se resuelve, invariablemente, de la misma manera. Un análisis meticuloso, pruebas químicas exhaustivas, investigaciones estructurales profundas y una revisión exhaustiva de los documentos históricos. A menudo, los antiguos dejaron constancia escrita de sus métodos. Simplemente no les creímos, fuimos incapaces de descifrar su lenguaje o asumimos que empleaban metáforas donde, en realidad, eran literales. Los ingenieros contemporáneos, por ejemplo, no utilizaban cal viva, lo que los llevó a suponer erróneamente que los antiguos romanos tampoco lo hacían. Fue entonces cuando Musk descubrió acumulaciones de cal y con una nueva perspectiva releyó a Vitruvio. Se percató de que Vitruvio había tenido razón todo el tiempo. La interpretación errónea radicaba en la presunción de saber más. Los traductores europeos asumieron que las descripciones eran metafóricas o místicas, pero no lo eran. Eran de carácter técnico,
Aunque sin comprender el papel del vanadio y las impurezas de carbono en el mineral de Woad, las instrucciones carecían de sentido. Cuando Guben identificó la composición química, releyó los textos históricos. Eran precisos. La ignorancia era nuestra. Construcciones de sifones, procedimientos operativos. Lo que no detallan es la fórmula química exacta, un secreto de estado clasificado. Sin embargo, sí ofrecen una descripción suficiente para que los químicos modernos la hayan reducido a una base de petróleo, con cal viva, azufre, resina y posiblemente otros aditivos. Lo que aún se nos escapa son las proporciones exactas. Las pruebas son limitadas, ya que la creación deliberada de armas líquidas incendiarias incontrolables es ilegal y sumamente peligrosa. No obstante, la composición general es conocida. El misterio reside en los detalles, no en los fundamentos. Décadas de análisis meticuloso han confirmado su autenticidad. Griego antiguo, sofisticado, exactamente como se esperaría de una computadora astronómica mecánica del segundo o primer siglo antes de nuestra era. El debate reciente sobre su precisión operativa es independiente de un hecho innegable. Los antiguos griegos lo construyeron. Incluso si fallaba ocasionalmente, lograron crear un mecanismo con engranajes capaz de calcular la posición de los planetas 15 siglos antes de que algo comparable surgiera en cualquier otro lugar. El fuego griego, por ejemplo, demostró ser más eficaz que los modernos materiales incendiarios en contextos específicos de la guerra naval. El cemento geopolimérico egipcio, a su vez, podría superar al cemento Portland en términos de sostenibilidad ambiental. ¿Qué nos dice esto? Que poseían la misma capacidad para resolver problemas de ingeniería que nosotros. Es cierto, contaban con menos conocimiento acumulado, menos formalización matemática, menos marcos teóricos. Sin embargo, dentro de los límites de su saber, alcanzaron un nivel de sofisticación asombroso. Optimizaban las soluciones a los problemas, explotando al máximo los materiales y métodos a su alcance. ¿Por qué la producción de acero de Damasco se detuvo abruptamente? ¿Qué provocó la desaparición del fuego griego? ¿Cómo es posible que se perdieran las técnicas del hormigón romano? ¿Y por qué olvidamos cómo construir cúpulas no reforzadas de 40 metros de diámetro? La respuesta es inquietante. El conocimiento existía. Civilizaciones enteras practicaron estas técnicas durante siglos, incluso milenios. Y de repente, ese saber se desvaneció de la memoria colectiva. Cuando los gremios se derrumban, cuando los imperios caen o las rutas comerciales se interrumpen, el conocimiento especializado puede desaparecer en tan solo una generación. Imagina esto. Si todas las personas que dominan una técnica mueren al mismo tiempo, sin haber formado a sucesores, esa técnica se pierde para siempre. Pero incluso si forman aprendices, la tragedia puede ocurrir. Si esos sucesores no comprenden completamente los principios fundamentales, la técnica se degrada progresivamente hasta su inevitable fracaso. El acero de Damasco, por ejemplo, se perdió porque los herreros sirios conocían la técnica de forjado, sí, pero carecían de la comprensión de la química del mineral. Cuando la composición del mineral cambió, fueron incapaces de adaptarse. El fuego griego, ese arma temible, desapareció porque la seguridad militar bizantina compartimentó el conocimiento de tal manera que, cuando el imperio cayó, nadie poseía la imagen completa. El hormigón romano, mezclado en caliente, se desvaneció en Europa occidental porque los sistemas políticos y económicos que sustentaban los gremios de ingeniería profesional colapsaron. El Imperio Romano de Oriente, sin embargo, continuó utilizando este avanzado hormigón durante siglos. Pero incluso ese conocimiento se desvaneció cuando Constantinopla cayó, marcando el fin de una era y la pérdida irreparable de un saber invaluable. El cemento geopolimérico romano y la piedra caliza egipcia, dos alternativas prometedoras al cemento Portland. Pero la escasez de agua nos exige una ingeniería hídrica avanzada. ¿Cómo lo lograron las civilizaciones antiguas? En Saqqara y en todo el Medio Oriente, sistemas ancestrales gestionaron los recursos hídricos en condiciones de sequía extrema. Deberíamos estudiarlos a fondo. El agotamiento de los recursos, además, nos obliga a buscar materiales que perduren. El hormigón romano, capaz de autorrepararse, ha resistido 2000 años. El hormigón moderno, con suerte, dura 50. ¿Qué hemos olvidado? Quizás la clave esté en tratar a los antiguos como los ingenieros brillantes que fueron, leyendo sus documentos literalmente, en lugar de descartarlos como meros mitos. Analizar sus estructuras químicas, en vez de asumir que ya sabemos cómo fueron construidas. Tal vez así descubramos cómo almacenaban agua para grúas hidráulicas. En Pompeya, muros congelados a medio construir revelan pilas de cal viva, exactamente donde los constructores romanos las dejaron hace 1946 años.
En los laboratorios EMITE, muestras de hormigón romano se autorreparan ante la atenta mirada de los científicos. En museos de todo el mundo, hojas de acero de Damasco, forjadas hace 12 siglos, aún exhiben patrones de nanoestructuras de carbono cuya complejidad nos desafía. En Atenas, 82 fragmentos del mecanismo de Antifitera, un artefacto de la antigüedad, aguardan a que alguien determine si la disposición de sus engranajes era lo suficientemente precisa para un funcionamiento fiable, o si la corrosión ha deformado las mediciones de forma irreversible. Imagina esto. Los antiguos nos legaron su trabajo. Solo debemos hacer el nuestro para comprenderlo. Dejemos de asumir que no eran capaces. Empecemos a preguntarnos, ¿cómo lo hicieron? Los antiguos habitantes del Amazonas, constructores de sofisticados sistemas urbanos comparables a las ciudades mayas, ¿cómo lograron manejar la agricultura en la selva tropical con una eficiencia que desafía a los agricultores modernos? Alineaciones astronómicas, una profunda simbología cultural. Cada nuevo hallazgo revela una planificación meticulosa, un conocimiento asombroso y una organización impecable. Incluso se atrevieron a cruzar el océano abierto con éxito. Pero la historia no termina ahí. En Indonesia, el arte rupestre se remonta a 5100 años, erigiéndose como la forma más antigua de expresión artística humana, superando en 5000 años los registros anteriores. Representaciones simbólicas avanzadas, transmisión cultural, un pensamiento abstracto que desafía nuestras concepciones sobre el pasado. Estas capacidades, lejos de ser invenciones recientes, nos conectan con una herencia ancestral profunda. Ahora, imagina esto. 37 restos humanos con evidentes marcas de carnicería, huesos fracturados para extraer el preciado tuétano, patrones de descarte inquietantemente similares a los de los animales de granja. ¿Qué nos revelan estos hallazgos? La antigua Britania, lejos de ser un remanso de paz, fue escenario de una violencia real, extrema, grabada a fuego en los huesos mismos. En el Neolítico, los agricultores, acosados por las malas cosechas, recurrían a ceremonias masivas, rituales desesperados para aplacar a las fuerzas de la naturaleza. ¿Sabían acaso que los antiguos humanos ya comprendían el clima como una amenaza existencial hace 4 millones de años? Un descubrimiento que redefine la historia europea, extendiendo la línea humana mucho más allá de lo que los libros de texto nos han contado. Metalurgia del hierro, química del hormigón, cálculos astronómicos. Cada técnica, una vez redescubierta, nos parece un milagro. Pero la verdadera maravilla reside en la reconstrucción, en seguir las huellas de la evidencia hasta su origen, en poner a prueba nuestras hipótesis. Así, paso a paso, es como avanza el conocimiento. Durante 16 siglos, la química del hormigón romano permaneció oculta entre las ruinas, mientras que el hormigón moderno se desmoronaba. ¿Por qué? La respuesta es más compleja de lo que parece. Las fórmulas bizantinas para el petróleo, con aditivos en sifones de bronce presurizados, nunca han sido sometidas a pruebas sistemáticas. Imagina el desafío. Un proyecto costoso, peligroso y aparentemente inútil para el ejército contemporáneo. Así, este conocimiento invaluable permanece perdido, no por ser irrecuperable, sino por la falta de financiación para su investigación. El escaneo moderno ha existido durante décadas. Sin embargo, nadie lo aplicó a este enigma, asumiendo que el mecanismo era simple. Pero tras realizar los escaneos adecuados, la verdadera complejidad salió a la luz. Este es el verdadero progreso. Comprender lo que fue, debatir sobre la fiabilidad de su funcionamiento. El conocimiento avanza mediante la aplicación meticulosa de nuevas técnicas a viejos problemas. Los periodos cálidos romanos, los periodos cálidos medievales, la pequeña edad de hielo. Estas variaciones naturales nos ayudan a calibrar nuestros modelos climáticos. Pero la ingeniería antigua ofrece aún más. Alternativas sostenibles como el cemento geopolimérico, los tintes naturales, la fermentación y la gestión eficiente del agua. A menudo, los métodos tradicionales consumían menos energía, alcanzando resultados sorprendentemente aceptables. Lo que necesitamos ahora es una evaluación científica rigurosa, pruebas de rendimiento exhaustivas, una medición precisa de la sostenibilidad y una comparación detallada de los costos del ciclo de vida. Solo así podremos desenterrar los secretos del pasado y construir un futuro más sólido. Creían en muchas cosas que resultaron ser erróneas. Empleaban técnicas que a la larga fallaban. Sus concepciones sobre la naturaleza a menudo eran equivocadas. Pero dentro de sus respectivos campos de conocimiento, alcanzaron un nivel de sofisticación que a menudo subestimamos. Ingeniería civil, metalurgia, astronomía, agricultura, navegación. Poseían un conocimiento profundo,
Aplicaciones prácticas que funcionaban, como demostraron los constructores romanos, los inventores chinos, los eruditos islámicos e incontables innovadores anónimos. Ellos lo idearon. Algunas cosas las dejaron escritas, construyeron estructuras que son testimonio de su sabiduría. Nos beneficiamos de su trabajo. Los edificios siguen en pie, las técnicas aún funcionan, las pruebas permanecen. Creatividad, habilidad para resolver problemas. Y también, claro, la capacidad de cometer errores, de caer en supersticiones, de sufrir fracasos. El espectro completo de la condición humana. Exactamente igual que nosotros. Cuando aceptamos esto y examinamos los logros antiguos como logros humanos, aprendemos más rápido, descubrimos más. Aprovechamos mejor el conocimiento que nuestros antepasados acumularon durante miles de años. Más excavaciones. Cada nuevo descubrimiento revelará que los antiguos eran sofisticados, competentes, capaces. Los misterios se irán desvaneciendo, la comprensión crecerá, y quizás dejemos de sorprendernos de que los seres humanos de hace 5000 años fueran, en esencia, tan inteligentes como los de hoy. Simplemente conocían otras cosas, disponían de otras herramientas, se enfrentaban a otros desafíos. Pero eran los mismos cerebros, la misma capacidad, la misma especie. Algo que vale la pena recordar.